mamita María, abrázalo, cúbrelo con tu manto, para que llegue esta prédica a todos aquellos que no han podido venir, para que nos dé fuerza para seguir adelante, para que tú proclames cuánto nos amas, Señor. Bendito y alabado seas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días. ¿Cómo está el santo pueblo de Dios? Amén. Se nota la alegría, el amor que existe entre ustedes y también las ganas, como ya nos lo decían, de seguir aprendiendo, de seguir formándonos y de seguir instruyéndonos en las cosas de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos nos interesa mucho, porque todos en algún momento de nuestra vida, o bueno, no sé si todos, al menos yo sí, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido impotentes. ¿No les ha pasado a ustedes? Que quieren hacer algo, pero no pueden hacerlo. Y a veces nos agarramos fuerte de la oración y parece que algo se arreglan las cosas, pero nos falta todavía más poder. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, porque todos traen su Biblia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en el tercer evangelio. ¿Cuál es el tercer evangelio? Lucas. En el capítulo 18, en el versículo 27, Lucas 18, 27, ¿ya lo tienen todos? En ese contexto de nuestra vida, de impotencia, de a veces sentir que las cosas no salen bien como quisiéramos, de a veces sentirnos frustrados, decepcionados, tristes, porque no obtuvimos los resultados que esperábamos. A veces en la familia las cosas no van bien, a veces en el apostolado las cosas no van bien, ahí en la comunidad a veces las cosas no van bien, y nosotros quisiéramos hacer un poquito más, pero no podemos. Hemos utilizado a veces terapias psicológicas, a veces hemos recurrido a medicina, a veces hemos recurrido a otras cosas, pero no podemos, seguimos igual. Bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Lucas 18, 27? Jesús respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Palabra del Señor. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A ver, repítalo usted, mi hermano. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora ayúdeme a predicarle a su hermano. Dígale al que está a un lado de usted: lo que es imposible para ti es posible para Dios. Ahora al del otro lado, dígale: lo que es imposible para ti es posible para Dios. Entonces, con Dios estamos haciendo un equipo maravilloso, porque con Dios podemos decir que somos omnipotentes. Con Dios, no sin Dios. Pero vamos ubicando este texto en su contexto para no tener pretextos de no entender. ¿Se acuerdan ustedes en qué contexto dice Jesús este mensaje tan fuerte? Estamos hablando, ¿alguien se acuerda? Del hijo, perdón, no del hijo pródigo, del joven rico. Del joven rico se había acercado a Jesús unos versículos antes, se había acercado a Jesús y le había preguntado una pregunta muy obvia. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y una pregunta muy obvia, incluso ingenua, porque es como si yo les preguntara a ustedes:
Oigan, hermanos, ¿alguien sabe cómo llegar a casa Cornelio? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? Pues aquí estás en casa Cornelio. Aquí es casa Cornelio. No tienes que hacer nada. Por eso cuando aquel joven le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús, tú pudo haberle dicho, no tienes que hacer nada porque la vida eterna está frente a ti. No tienes que hacer nada. La vida eterna se te da a ti como un regalo maravilloso de Dios gratuitamente. Amén. Pero Jesús le responde, ya sabe los mandamientos, y le dice 4 mandamientos que no son los primeros. No dice amarás a Dios, santifica las fiestas, respeta el nombre de Dios, sino va más hacia lo humano, hacia el trato, los mandamientos que se dirigen al hermano. No robarás, no matarás, etcétera. Y el joven le dice, eso lo he cumplido desde muy joven. Y el Señor le dice, pues una sola cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da tu dinero ¿a quién? A los pobres, y entonces vienes y me sigues. Pero antes ahí se nos pasa un detallito. La única vez que dice el Evangelio que Jesús amó a alguien es ahí. No hay otro pasaje donde diga Jesús lo amó. Ahí dice Jesús lo miró con cariño, con amor. Y por eso al ver su nobleza, Jesús le dice esto: ve, vende tus bienes, tus riquezas, da tu dinero a los pobres y entonces vienes y me sigues. Pero ¿qué hizo aquel joven? ¿Lo siguió? No, se fue muy triste con sus riquezas. Triste con sus riquezas. Oigan, pero que el mundo no nos dice que para ser feliz tienes que tener dinero. Aquel joven se fue triste con su dinero. No nos dice el mundo que para ser feliz tienes que tener muchas propiedades. Pues aquel joven se fue triste con sus propiedades. Y los que se quedaron con Jesús, los apóstoles, ¿cómo se quedaron? Contentos y felices. ¿Por qué? Porque habían encontrado la perla preciosa, el tesoro escondido, y por eso valía la pena dejarlo todo, renunciar a todo y ser libres. Dicen por ahí que San Francisco de Asís experimentó la verdadera felicidad hasta el momento en que se desprendió de lo último que le quedaba, que era su ropa personal, y completamente desnudo, cuando se lo entregó a su padre, por fin él experimentó la verdadera felicidad. Ese es un momento. Y el otro momento, cuando él tenía aversión, tenía asco a los leprosos, le daba náuseas, le daba así, sí los quería, pero de lejecitos. Y cuando abrazó a un leproso y cuando besó a un leproso, hasta entonces experimentó la verdadera felicidad. Por eso aquel joven rico se fue con sus riquezas triste, porque tenía todo, pero no tenía a Cristo en su corazón. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos todo, pero no tenemos a Cristo, vamos a estar tristes. Pero cuando no tengamos incluso lo necesario, pero tenemos a Cristo, entonces vamos a estar felices, felices. Cuando el joven se va, Jesús le dice a sus apóstoles: qué difícil les va a ser a los ricos, ¿se acuerdan? Entrar en el reino de los cielos. Qué difícil. Pero ¿quiénes son los ricos? ¿De cuántos millones para arriba eres un rico? ¿O de cuántos pesos para abajo eres un pobre? Ese no es un concepto así abstracto ni objetivo. Ese concepto, el rico, ¿quién es el rico? El que pone su confianza en el dinero, en las cosas materiales, en las riquezas. ¿Quién es el pobre, según el Evangelio? El que pone su confianza en Dios, en Dios. Aunque tenga muchas riquezas, siempre confía en Dios. Por eso hay ricos que en realidad son pobres. ¿Por qué? Porque confían en Dios. Y hay pobres que en realidad son ricos, porque eso que tienen poquito, tienen su corazón apegado a esas cosas materiales. Amén. Por eso dice el viejo y conocido refrán: pobre del pobre que al cielo no va.
lo friegan aquí y lo friegan allá. Por eso hay que aprovechar nuestra condición. Si eres pobre, esa es una ventaja que tienes sobre los ricos, porque el dinero ciertamente, aunque no te da la condenación, sí es un obstáculo, porque el dinero tiene algo muy pegajoso, que entre más tienes, más quieres, y llega un momento de insatisfacción en donde siempre estás buscando más. Pero el pobre, pues ¿a qué se apega si no tiene nada? Le cuesta más trabajo desprenderse de lo poco para seguir con un corazón libre a Jesús. Esto no significa que tienen que vender su casa y dar el dinero a los pobres y ya quedarse sin nada. Oiga, ¿y sus hijos qué? ¿Cómo les van a dar de comer mañana si ya vendieron todo? No, mis hermanos, el venderlo todo significa consagrarle todo a Dios. Mi carro es tuyo, Señor. Mi casa es tuya, Señor. Mi trabajo es tuyo, Señor. Lo que tengo es tuyo, Señor. Te pertenece a ti. No, mío no es nada. Tú me lo has prestado. Yo solamente soy un administrador. Un administrador. Pero nos dirá el Evangelio también hoy en este día que al que mucho se le ha dado, también mucho se le va a exigir, mucho se le va a pedir. Bueno, volvamos a nuestro joven rico que se fue triste. Y Jesús da esta lección. Qué difícil es a los ricos entrar en el reino de los cielos. Y dice todavía, hay algo más fuerte, más duro. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Algunos exegetas han dicho, para justificar sus riquezas, es que el ojo de aguja era una puerta que estaba en la entrada de Jerusalén, en la muralla, y que los camellos cuando llegaban, pues con la carga no podían entrar, tenían que descargarlos para que entren así medios jorobados. Imagínense, un camello es un poquito más alto que un caballo. Entonces dice, qué difícil es que un camello entre por la puerta ojo de aguja, pero no se refiere a eso. Otros para justificar también a los ricos, han dicho que el camello es una palabra muy parecida a las sogas que utilizan en las embarcaciones, una cuerda, y dice, pues no puede, una cuerda así de gruesa no puede entrar en el ojo de una aguja, a menos que la aguja sea muy grande, ¿verdad? Y así sí, pero tratan de forzar lo que es imposible. Jesús quiere decir que es imposible que un rico se salve. Y es ahí cuando los discípulos, decepcionados, me hace raro, porque los discípulos ahí ya no tenían nada, y dicen, uy, pues entonces, ¿quién puede salvarse? Y es ahí donde Jesús les da esta lección tan maravillosa a ellos y a nosotros. Salvarse es imposible para ustedes, mas no para Dios. Es imposible para nosotros salvarnos, pero para Dios todo es posible, porque la salvación, hermanas y hermanos, es un regalo que Dios da a quien Él quiere dárselo. Si usted viene aquí a casa Cornelio para ganarse la salvación, está equivocado. Yo no vengo para ganar méritos para el cielo. Yo vengo para alabar a Dios y para glorificarlo y para darle gracias por todo lo que me ha dado. No vengo para ganarme nada, porque Dios me lo da. Dice un salmo que es inútil que madruguen desde muy temprano y se acuesten hasta muy tarde buscando el pan para su mesa. Dios se los da a sus hijos mientras duermen. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos que confiar en Dios. ¿Quién puede salvarse?, preguntan los apóstoles, y nosotros nos preguntamos, como diría aquella serie del Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos? Y ahora ¿quién podrá salvarnos? Y el Señor es el que sale, no es Chapulín Colorado. El Señor es el que sale y nos dice, yo soy el único que te puede salvar. ¿Quién puede cambiar nuestra historia? ¿Quién puede sacarnos de nuestras miserias, de nuestro fandango, de nuestro pantano, de nuestro lodo, de nuestro pecado? Parece imposible por nuestras fuerzas, ¿verdad? El que cae en un pantano, entre más se mueve, más se hunde. Y a veces así estamos todos, bueno, no todos, pero muchos, que queremos salir, que queremos
dejar atrás nuestro pasado, nuestra historia de sufrimiento, de dolor, de pecado. Queremos salir adelante, pero no podemos. Nos sentimos impotentes porque queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. No pedimos ayuda, y cuando pedimos ayuda, la pedimos en lugares equivocados. No vamos con quien tiene la solución. Nuestra entrega diaria posiblemente se ha desgastado. Ya no somos aquellos servidores alegres, entusiastas, generosos, que con alegría nos pedían: hoy hay que prestar este servicio, y lo hacíamos con mucha alegría. Quizá nos hemos arrutinado en nuestro servicio, se ha acabado nuestra alegría y nuestra generosidad, se borró nuestra sonrisa, se acabaron aquellas fuerzas que teníamos para hacer y para deshacer de aquel primer encuentro con el Señor. Nos hemos hecho calculadores porque hemos dejado de confiar en Dios. Nos hemos convertido en protagonistas quizá, y hemos buscado más bien el aplauso, el reconocimiento, y hemos querido hacer las cosas a nuestra manera y con nuestras fuerzas y con nuestros métodos, y hemos dejado a Dios a un lado. Hemos dejado de confiar ciegamente en Dios y dejamos de sonreír, y la oración quizá se nos hizo rutinaria, aburrida y monótona. Los sacerdotes, cuando nos ordenamos, tenemos 4 libros parecidos a la Biblia, que se llama Liturgia de las Horas, y que en el seminario alguien nos decía, esta es tu esposa, siempre tienes que llevarla contigo, donde quiera que vayas. Pero al pasar los años, para muchos sacerdotes, en vez de la esposa, parece que es la suegra. Ya no la queremos llevar con nosotros porque nos acostumbramos, nos arrutinamos, hicimos nuestra oración monótona. Y algún sacerdote por ahí decía: antes yo, cuando celebraba la Eucaristía, temblaba de emoción. Ahora el que tiembla es Dios nuestro Señor, pero de miedo cuando celebro la Eucaristía, porque no estamos preparados, porque nos convertimos a veces en servidores monótonos, rutinarios, y nuestra oración perdió su frescura, perdió su alegría, perdimos esa necesidad que tenemos de orar. Quizá nuestra familia, quizá ya no es la familia que soñamos, ya no es la familia donde todos nos llevábamos con alegría, con amor. Nuestras relaciones eran pacíficas, donde buscábamos convivir, relacionarnos, pasar momentos juntos. Los problemas familiares, los traumas, los complejos, los resentimientos, los rencores, los odios han vuelto a tocar nuestra puerta, y hemos regresado a cosas que quizá habíamos creído superadas. Habíamos dicho en algún momento: Dios ya me sanó de este resentimiento, Dios ya me sanó de este rencor, Dios ya me liberó de estas ataduras, de este complejo, de este trauma, de esta tristeza. Pero al pasar los años nos damos cuenta que quizá no era una liberación eterna, que quizá volvemos otra vez a lo mismo. Cosas que creíamos haber superado regresan a nuestra vida. Los resentimientos, quizá en nuestro trabajo, en nuestro apostolado, quizá dejamos de ser generosos, dejamos de hacer las cosas con gusto, por amor, y ahora buscamos un interés material, corporal, económico. Nos volvimos insensibles, dejamos de disfrutar, de ayudar, de ser solidarios, de estirar la mano para levantar al hermano. Nos volvimos indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Nos volvimos cada vez más egoístas, ambiciosos, pensando solamente en nosotros mismos. Nos centramos más en mi propio bien, y pareciera que el vino de las bodas de Caná se ha acabado. Pareciera que ya nos queda pura agua. Nos volvimos rutinarios, monótonos. El vino desapareció, la alegría, el gozo, la gracia, el amor, la paz desaparecieron, y nos quedamos con pura agua, desabridos, amargados, serios, que no transmitimos esa alegría del Evangelio. Nos volvimos quizá indiferentes.
En la sociedad vemos tanto sufrimiento, violencia, injustificación, enfermedad, que nos desaniman y pareciera que vamos de mal en peor. Pareciera que la situación de violencia actualmente en México rebasa a las instituciones de seguridad, de gobierno. Pareciera que hay más enfermos, que no se dan abasto los hospitales. Hay tantos problemas, hay tanta hambre. Pareciera que somos más personas que la comida que hay. Hay tanta necesidad y tanta pobreza. ¿Y qué podemos hacer nosotros si somos tan pequeños, si somos tan frágiles, si somos tan vulnerables, si ni siquiera nosotros mismos somos capaces de solucionar nuestros propios problemas? ¿Cómo ayudar a los demás? ¿Cómo ayudar al niño que lleva 3 días que no come, cuando yo también no tengo apenas lo suficiente para mí? Algunas personas quizá buscan alivio de sus problemas y presiones en médicos, en psicólogos, con el uso de alguna droga. Algunas otras se deciden a las profundidades oscuras de la depresión mental. Algunos se deprimen y dicen, pues que ya el mundo se está acabando, ya va a pegar este asteroide en la Tierra y nos vamos a morir todos. Ya los problemas superan las soluciones, ya no se puede hacer nada. Algunos, quizá la mayoría, aceptan estos problemas, pero con resignación. Ni modo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Pues aquí, ni modo, ya estamos aquí en el mundo, pues hay que hacer algo, hay que salir adelante. Ya me tocó trabajar, ya me tocó sufrir. Cuando voy y visito a los enfermos y les digo, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Pues aquí sufriendo, pues aquí nos tiene Dios, aquí nos quiere Dios, pues hay que aceptar la voluntad, pero una aceptación resignada. Ni modo, pues ya que no se puede hacer nada. Todas, sin excepción alguna, tienen que admitir que han topado contra un monte que no pueden atravesar, que no pueden remover. Curiosamente, casi nadie se contempla la posibilidad de llevar su problema a aquel a quien no hay imposibles. Y de él quiero hablarles ahora, mis hermanos, del Señor de los imposibles, del Señor para quien todo es posible. Eso que es imposible para ti, eso que tú no puedes solucionar, ese problema que tú no puedes tratar, hay alguien que sí lo puede hacer. ¿Y por qué no lo ha hecho entonces? Porque a veces está esperando el momento oportuno, o a veces está esperando que se lo pidas con fe, o a veces está esperando que intercedas por los demás. ¿Se acuerdan ustedes de un pasaje del Evangelio que leímos durante esta semana, en donde una mujer cananea va gritando detrás de Jesús, Señor, ayúdame por favor? Y Jesús parece que no la escucha. Sigue caminando hasta que durante 2 o 3 o 4 horas, no sé cuánto, va grite y grite la señora, hasta que enfada a los apóstoles. Y ellos son los que piden, oye Señor, atiéndela. Ya no se enfadó, lleva gritando mucho rato, atiéndela por favor. Quizá Jesús les haya dicho a los apóstoles, hombre, pues hasta que se les prende el foco a ustedes, y estaba esperando yo que ustedes intercedieran por esa mujer, porque también a mí ya me había enfadado. No, a lo mejor no dijo así, ¿verdad? Pero yo ya la había escuchado, solo esperaba que ustedes intercedieran por ella. Y cuando se acerca la mujer, Jesús todavía le pone una prueba. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. ¿Qué hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, hermanos? Nos hubiéramos ido. Me dijo perra, me dijo perro, mejor me voy. Pero no, aquella mujer con aquella humildad que lo distingue. Es cierto, Señor, pero también es cierto que los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús se sorprendió, mujer, qué grande es tu fe, vete que se haga como tú has creído. Qué diferente la actitud de Jesús a Nazaret. ¿Se acuerdan de Nazaret cuando predicó la primera vez? ¿Sí o no? ¿Cuántos milagros hizo en Nazaret Jesús? ¿Cuántos milagros hizo?
Ninguno. ¿Por qué no hizo ninguno? Porque no creían en Él. Él quería hacer milagros, pero no podía porque no creían en Él. Y ahora pareciera que Jesús no quisiera hacerlo, pero aquella mujer le arranca un milagro a Jesús por su fe. Y aunque Jesús no quería, no sé si quería, pero pareciera que no quería, Jesús le concede ese milagro a aquella mujer por su grande fe. Y lo que parecía imposible se hizo posible, gracias a Dios, pero también gracias a la fe de aquella mujer. Todo es posible para el que tiene fe. Basta dar una mirada a las Sagradas Escrituras y nos daremos cuenta que Dios es el Señor de los imposibles. Vayamos al primer hombre, a nuestro padre en la fe. ¿Quién es nuestro padre en la fe? Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? ¿Se acuerdan? 70 años. Y su mujer tenía un pequeño detallito. ¿Qué tenía su mujer? Era estéril. El hombre de 70, la mujer estéril, y Jesús le promete que será padre de una gran nación, de un gran pueblo, que ni las estrellas, más grande que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. ¿Por qué no hacía Jesús eso, llamar a Abraham, cuando tenía 30 años, cuando su mujer no era estéril? ¿Por qué no hacía eso Dios antes? Porque entonces iba a parecer que la obra era de Abraham, no de Dios. Dios es el Señor de los imposibles y espera que lo humanamente posible se haya hecho para poder Él actuar. ¿Por qué ese enfermo que está en el hospital en ese momento no ha sido sanado? Porque el Señor está esperando que se haga lo humanamente posible para poder actuar Él con libertad, para que se manifieste que Él está por encima de las leyes, del espacio y del tiempo. Vayamos también a ver a Moisés. A Moisés. ¿Quién era Moisés? Un hombre con poca identidad. Moisés no era ni israelita, ni tampoco era egipcio. Estaba como la India María, ni de aquí ni de allá. Aquel hombre que el menos indicado para sacar a Israel, al pueblo hebreo de Egipto, Jesús, Dios lo llama a él. Dios lo llama para liberar a su pueblo. Y después de las 10 plagas, y después del paso por el Mar Rojo, y después de que los alimentó durante 40 años por el desierto, el pueblo de Israel llega a la tierra prometida. El pueblo de Dios vio la mano de Dios en su vida. El pueblo experimentó que Dios era un Dios poderoso, Señor de los imposibles. Cómo sacar agua de una roca, cómo hacer llover comida, cómo abrir el Mar Rojo. Y Dios lo hizo. Hizo de lo imposible algo posible. David contra Goliat. ¿Se acuerdan? ¿Quién ganaría? Si hubieran hecho apuestas ahí, ¿a quién le apostarían ustedes? A Goliat. Pero no sabíamos que David estaba con el equipo que siempre gana, con el equipo de Dios, con el que nunca pierde, con el que incluso cuando pareciera que ya se han agotado todas las posibilidades de ganar, ahí es cuando más grande está la victoria. Cuando está la noche más oscura, es cuando más cercano está el amanecer. Cuando pareciera que Jesús ha sido derrotado en la cruz, es cuando da la victoria Dios a su Hijo Jesucristo a través de la resurrección, y destruye la muerte, y destruye el pecado, y destruye el mal, y destruye a Satanás, porque Dios es Señor de los imposibles. Recordemos a Isabel, cuando Dios le anuncia a María que va a ser la madre de Jesús. Le dice: ahí está tu pariente Isabel, que ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Los apóstoles, cansados una noche, cuando ya no podían pescar, Jesús les dice: remen mar adentro y echen las redes para pescar. Y sacaron tal cantidad de pescados que las redes casi se rompían. Cuando ya era imposible pescar por el día, por el ruido, por la luz, ellos sacaron una pesca grande, porque nada es imposible para Dios. En las bodas de Caná,
cuando ya a los novios se les parecía que se les había acabado la fiesta, cuando ya parecía que ya no había alegría, ahí estaba Jesús y transformó 600 litros de agua en 600 litros de vino, porque nada es imposible para Dios. Cuando estaban allá más de 10,000 o 15,000 personas con hambre, y que Jesús quiere darle de comer a todos, y les dice a los apóstoles: denles ustedes de comer. Y ellos dicen: pues que nada más tenemos 5 panecitos y 2 pescaditos. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús dice: tráiganmelos. Hizo la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. También basta dar una vuelta a nuestra propia historia. Basta recordar también nuestra propia experiencia de Dios. ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿Qué es lo que el Señor te ha hecho? ¿Te acuerdas en algún momento cuando tú creías que se te cerraban todas las puertas? Que creías que ya no había soluciones, que ya no había esperanza, que creías que todo estaba perdido, que ya no había motivo para levantarte. Cuando estabas a punto de aventar la toalla, cuando te dabas por vencido, cuando caíste de rodillas y dijiste: ya no puedo yo más, porque son muchos mis problemas. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién te levantó? ¿Quién te dijo: ánimo? Vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir esforzándote, vale la pena seguir intentándolo, vale la pena volver a esperar. Dios ahí estuvo cuando todo estaba perdido. Dios contradijo los diagnósticos y los pronósticos de los médicos. Si alguno de aquí tenía una enfermedad incurable, si alguno de aquí ya estaba más para allá que para acá, Dios te dijo: yo te digo a ti que vivas, yo te regreso la salud, yo te regreso la esperanza, yo te regreso la fuerza en tu alma y en tu corazón, y volviste a vivir. Y jamás nos ha abandonado el Señor. Basta que recordemos nuestro propio desierto, nuestra propia experiencia de liberación, donde Dios nos sacó. ¿De dónde nos sacó? De un pantano, de un pecado, de una enfermedad. Dios estuvo ahí. Y ahora, mis hermanos, el Señor nos invita, haciendo honor a la memoria, a recordar sus prodigios en nuestra vida. No vayamos al Antiguo Testamento, no vayamos hace 2000 años, vayamos a nuestra propia historia y recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y así como Él nos ha sacado de los problemas, de las enfermedades, del pecado, nosotros nos damos cuenta que Él jamás nos ha abandonado. Y por eso nuestra confianza en Él es incondicional. Amén. Porque Él jamás se ha apartado de nosotros. Y así como nos da la salvación gratuitamente, la salvación y la vida eterna no se ganan. Dice Efesios en el capítulo 2, versículo 8 y 9: porque por gracia, ¿por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es por ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios te ama y Dios está contigo, no porque eres bueno, no porque eres importante, no porque eres líder, no porque eres servidor. Dios está contigo porque eres su hijo y porque Él te ama y está en las buenas y en las malas y jamás te abandonará. Así también Dios nos da a nosotros todo sin merecerlo. No tenemos que hacer nada para alcanzar su favor. Solo nos pide de nosotros confianza y abandono. ¿Qué nos pide el Señor ahora? Confianza y abandono. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. ¿Todo qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted esté triste, cuando usted sienta que ya no puede, cuando usted siente que las cargas son más grandes que sus fuerzas, cuando usted siente que se pone un muro muy grande frente a usted, diga siempre: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mensaje de Jesús de ahora para nosotros es un mensaje de esperanza. Hermanas y hermanos, no todo está perdido.
porque Dios nunca pierde. Dios siempre está más bien nosotros siempre estamos con Dios, que es un ganador, con Dios para quien no existe la derrota. Él siempre ha ganado, Él siempre ha vencido. Si venció la muerte, venció el pecado, venció el mal, venció la enfermedad, puede vencer también esos problemas que tú tienes. Yo no sé por lo que estás pasando ahora tú, mi hermano, pero Dios sí sabe que estás pasando por algo, y Dios es tu Padre, y Dios tiene la fuerza para hacer de lo imposible algo posible. Solo te pide fe, confianza y abandono. Es un mensaje de esperanza, de aliento, de entusiasmo, ánimo. Aunque las cosas no vayan bien, tú estás en el equipo mejor. Ponte la camiseta bien puesta, porque estás en el equipo de Dios. No todo está perdido. Para Dios todo es posible, y para los que juegan en su equipo también. Aquí no hay un margen de error. Siempre serás un ganador. Dios nunca ha perdido, y yo estoy con Él. ¿Tú también estás en el equipo de Dios? Sí. ¿Tienes la camiseta bien puesta de Dios? Sí. Pues bien, termino con este mensaje que dice el Papa. Cuando creemos que todo depende exclusivamente de nosotros, permanecemos prisioneros de nuestras capacidades, de nuestras fuerzas, de nuestros horizontes miopes. Pero cuando nos disponemos a dejarnos ayudar, a dejarnos aconsejar, cuando nos abrimos a la gracia, parece que lo imposible comienza a hacerse realidad. El Papa Francisco aseguró que Dios continúa buscando aliados, continúa buscando hombres y mujeres, no muy capaces, no con muchos carismas, no con muchos dones, no con muchas capacidades, sino solamente capaces de creer, capaces de hacer memoria, capaces de recordar la historia de ellos con Cristo, de sentirse parte de su pueblo y de cooperar con creatividad en la obra del Espíritu Santo. Te invito a que cierres tus ojos un momento y descubras en este momento qué es por lo que estás pasando tú. ¿Qué es eso imposible que se presenta ante tus ojos, ante tu vida? ¿Qué es eso que tú no puedes solucionar? ¿Será tu familia? ¿Será tu enfermedad? ¿Será alguna tristeza? ¿Algún trauma? ¿Algún conflicto con algún familiar? ¿Qué es lo que en ese momento es imposible para ti? ¿Qué es lo que te cuesta trabajo creer que Dios puede hacerlo? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa crisis por la que estás pasando? Eso que te da miedo. Quizá tienes un enfermo en tu casa, ¿verdad? Quizá los médicos te han dicho que ya no se puede hacer nada. Solamente es cuestión de esperar el momento. Y no tienes las palabras para ayudar, para convencer, para ser útil. Quizás tu matrimonio se acabó el amor, se acabó la alegría, se acabó la paz. Quizás tu hijo está en las drogas, ¿verdad? Es alcohólico, vive de una manera disipada. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es imposible para ti? Eso que tú no puedes hacer. A veces Dios espera que se agoten tus fuerzas para poder actuar con libertad.
A veces Dios espera que le digas: yo no puedo, Señor, yo ya no puedo más, me rindo. Es cuando el Señor empieza a actuar, porque tú y Dios son mayoría. Muchas veces tú has querido hacer las cosas por tus propias fuerzas y te has equivocado. Has buscado soluciones humanas y has tocado puertas equivocadas, pero no has tocado la puerta del Señor de los imposibles, el que tiene poder para cambiar ese diagnóstico, para cambiar ese pronóstico. A ti, que estás a punto de aventar la toalla, a ti que estás a punto de rendirte, a ti que estás a punto de darte por vencido, a ti que estás a punto de caer hasta lo más hondo, hoy te voy a decir algo que te va a sorprender. Felicidades, porque allá abajo, ahí cuando las fuerzas te faltan, ahí cuando eres impotente, ahí cuando ya no puedes más, es cuando Dios te espera para empezar a actuar en tu vida. Ahí cuando tú ya no puedes estropear sus planes, ahí cuando tú ya no puedes actuar, es donde se nota el poder de Dios. Ahora te invito para que le digas desde el fondo de tu corazón, ahí con voz bajita: Señor, yo ya no puedo más. Me siento cansado, me siento débil, me siento frágil, me siento vulnerable, me siento impotente. Yo ya no puedo más, me rindo ante ti. Deja que el Señor actúe en tu vida. Que así, con tus ojos cerrados, si puedes levantar tu mano derecha y decirle al Señor: ayúdame, Señor, porque me estoy hundiendo. Toma mi mano, Señor, porque sin ti no puedo más. Sácame de este pantano, de esta crisis, de este problema. Tú puedes ayudarme, Señor. Tú puedes liberarme. Tú puedes cortar estas cadenas. Tú puedes incorporarme. Levántame, Jesús, porque yo solo no puedo. Levántame, Jesús, porque yo sin ti soy débil, soy frágil. Levántame, Jesús, toma mi mano y llévame contigo. ¿Qué es eso que no puedes dejar tú solo? ¿Qué es eso que te avergüenza?
Amén.